Yo derramé lágrimas cuando yo supe que mi hijo estaba perdido en los vicios. Él se drogaba, él tomaba, él no salía de los bailes, él peleaba mucho, él se perdía. De hecho, él ya andaba robando para satisfacer sus vicios de él. Y pues para mí era un sufrimiento a diario el pensar. Yo veía que se hacía oscuro y yo decía, mi hijo, ¿dónde está? Yo quiero ver a mi hijo. Yo no sé dónde está, si ya lo agarró la patrulla o si él ya lo mataron. Yo estaba en una depresión terrible. Yo caí en una depresión terrible. ¿Por qué? Porque me dolía el ver que mi hijo estaba perdido en las drogas, con los amigos. Yo decía, yo me quiero morir, yo no quiero estar así. Ver a mi hijo que se está perdiendo cada día más y más y más así en las drogas, para mí fue, como madre, pues la verdad fue un fracaso. Para mí así terrible ver a mi hijo cómo se perdía así en las drogas. Yo me tiraba en el piso como una niña a llorar y decía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Luis? ¿Dónde estás? ¿Por qué te perdiste ahí en las drogas? ¿Por qué estás robando? Yo no quiero que tú vayas a parar a una cárcel. Yo no quiero que tú pises una cárcel, ni mucho menos te vayan a matar ahí por la droga, porque tú pelees por la droga. Yo no quiero eso. Y pues en ese momento pues yo me sentía fracasada, yo me sentía mal así como madre. Decía, no, yo no sirvo para educar a mis hijos, ¿verdad? Y ni para educar a mi hijo. ¿Por qué? Porque fue mucho sufrimiento, mucho dolor el que yo tuve. Yo cuando llegué al Centro de Ayuda Universal y tuve el verdadero encuentro con el verdadero Dios vivo, ahí yo tuve esa paz, esa tranquilidad. Él enjugó todas las lágrimas de mis ojos y más yo ya no lloré y más yo ya no quise morirme. ¿Por qué? Porque ahí el Señor Jesús me limpió las lágrimas y me dio felicidad, me dio tranquilidad y me dio paz en mi corazón. Ahí la vida de mi hijo también fue restaurada, su vida, porque él hoy es un hombre de Dios. Él es feliz, él ya más ya no toma, él más ya no se droga y él hoy tiene una familia bonita, es muy feliz y yo me llevo súper bien con él. Y el Espíritu Santo enjugó todas las lágrimas. Hoy ya no lloro más, hoy yo tengo mucha felicidad en mi corazón.